Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy os quiero hablar del tema de Nuestra Señora de Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos, esas apariciones aprobadas por la Iglesia en el año 2002, que tuvieron lugar durante 2 décadas y que hablan, entre otras cosas, del quinto dogma mariano y del segundo Pentecostés, de que tenemos que rezar una oración a Nuestra Señora de todos los pueblos pidiéndole que, que el Señor, que Dios envíe su Espíritu Santo para que se renueven todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Últimamente ha ocurrido que se ha puesto en entredicho estas apariciones, que han llegado voces como de si vinieran del Vaticano, que decían que si esto era unas apariciones falsas y demás. Bueno, vamos a leer un par de cositas y que cada uno saque sus conclusiones. Empezamos por un artículo publicado el 20 de septiembre por Luis Santamaría, un ex, iba a decir ex, cuando uno le ordena al sacerdote sigue siendo sacerdote, aunque se salga y se case o haga lo que sea. Este señor publica el 20 de septiembre de 2020 lo siguiente: el Vaticano rechaza de nuevo las apariciones de la Señora de todos los pueblos, y en un artículo bastante largo pues dice cosas como, por lo general, son unas apariciones con contenidos catastrofistas y castigadores, en algunos casos con un déficit importante de evangelio. Bueno, siempre vienen con lo mismo, que si el catastrofismo y demás. En fin, la Biblia ya sabemos, entonces le van a llamar a Jesucristo catastrofista cuando dice, por ejemplo, que en los tiempos previos a su segunda venida o a la parusía serán los más duros habidos en la historia de la humanidad, como nunca los ha habido ni los habrá. ¿Es acaso Jesucristo un catastrofista o simplemente cuenta y advierte de la realidad? En fin. Bueno, algunas cosas más que os puedo leer de ese artículo, como os he dicho, que titula El Vaticano rechaza de nuevo las apariciones de la Señora de todos los pueblos. Bueno, pues dice, por ejemplo, recientemente se ha conocido una carta que aclara lo relativo a la devoción a la Virgen María, Señora de todos los pueblos, muy difundida en algunos lugares todavía hoy y de la que hablaremos más abajo. No se trata de un documento oficial de la Santa Sede, como se han apresurado a afirmar los defensores de esas supuestas revelaciones marianas, sino una carta enviada por el nuncio papal en el Líbano al cardenal Béchara Boutros-Ray, patriarca de Antioquía y de todo el oriente de los maronitas. Bueno, supuestas apariciones no, porque están aprobadas, luego no son supuestas, están reconocidas como tal, no sé por qué tiene que decir supuestas. Seguimos leyendo más abajo, dice, de esta forma quedan claras dos cosas. La primera, por más que se sigan difundiendo en determinados círculos católicos las supuestas revelaciones de Ámsterdam, hace décadas que la postura de la Santa Sede fue rotunda. Bueno, él dice que fue rotunda, sí. Ahora, después que terminemos de leer estos fragmentos de este artículo, vamos a leer las declaraciones de un obispo emérito de Ámsterdam y ustedes van a sacar sus conclusiones sobre lo que realmente ha dicho y dice la Iglesia al respecto. La segunda, por mucho que los defensores de ciertas apariciones vociferen sobre supuestas aprobaciones eclesiásticas posteriores a documentos que las rechazan, el silencio posterior de la jerarquía no puede interpretarse como un cambio de postura tácito. Esto es lo que dice este señor, así lo interpreta él. Y añade, si hubiera tal cambio se publicaría un nuevo documento, si no lo hay, todo sigue igual. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de la falsa vidente Basula Raiden, objeto de 2 notificaciones de doctrina de la fe. Bueno, luego dice que en las apariciones de Ámsterdam, que no consta la sobrenaturalidad, dice... bueno, ¿para qué os voy a seguir leyendo esto? Ya tenemos claro lo que él dice, habla de supuestas y de que no consta sobrenaturalidad y que no están aprobadas. Así que luego habla de que apariciones, entre comillas pone apariciones fueron estas. Una mujer holandesa llamada Ilse Johanna Pederman, 1905 a 1996, afirmó haber sido testigo de hasta 56 apariciones de la Virgen María que se le habría presentado bajo una nueva advocación, Señora de todos los pueblos. Dichas experiencias sobrenaturales habrían tenido lugar entre 1945 y 1959, aunque la supuesta vidente decía que todo empezó el 13 de octubre de 1917, justamente el día de la última aparición de Fátima, con la breve visita de, entre comillas, una mujer luminosa. En los mensajes supuestamente comunicados por la Virgen a Pederman,
Abundan las profecías, en realidad predicciones, sobre acontecimientos históricos, sociales y políticos con un acento claramente catastrofista. Vuelve con lo mismo, con el catastrofismo. Y yo me pregunto, ¿acento claramente catastrofista? Si se anuncia el segundo Pentecostés con la promulgación del quinto dogma mariano, eso no es catastrofismo, eso es algo fundamental, algo muy importante, ese segundo Pentecostés. A quien sí le parecía que era una tontería es a Bergoglio cuando se burló de dicho dogma, quinto dogma mariano, el pasado 12 de diciembre durante una homilía. ¿Con qué nos quedamos? Termina este señor su artículo y dice: una sencilla búsqueda en Internet nos ofrece cientos de páginas que defienden la veracidad de las apariciones de Ámsterdam, llegando a afirmar que pese a su escepticismo inicial, la Iglesia Católica acabó reconociendo el carácter sobrenatural de las revelaciones recibidas por Petermann. Bueno, y dice al final: cada vez es más habitual que los defensores de las revelaciones privadas, algunos llegando al sectarismo y fanatismo, actitudes que no dicen nada a favor de la sobrenaturalidad de los casos, sino en contra, transmitan afirmaciones ambiguas, medias verdades y hasta mentiras directas en un peculiar y perverso apostolado, entre comillas, para el que el fin justifica siempre los medios. Por eso hay que estar alerta y conocer lo que ha dicho la Iglesia. O sea, que este señor pone en tela de juicio todo esto y considera que transmiten afirmaciones ambiguas, que es lo que vemos constantemente en estos 7 años con Bergoglio, afirmaciones ambiguas constantemente, pues esto es lo que se queja él. Medias verdades, otra vez lo que hace Bergoglio, constantemente se dedica a decirnos medias verdades, y hasta mentiras directas en un peculiar y perverso, entre comillas, apostolado para el que el fin justifica siempre los medios. Por eso hay que estar alerta y conocer lo que ha hecho la Iglesia. Bueno, pues vamos a conocer exactamente lo que ha dicho la Iglesia. Y para eso vamos a leer la carta, las aclaraciones que hace el obispo de Haarlem, Ámsterdam, respecto a la confusión generada por una falsa noticia que condenaba la aparición de la Madre de todos los pueblos y de la que este periodista, Santa María, Luis Santa María, o como quiera que sea, se llame, no recuerdo el nombre, sí, Luis Santa María, pues ha dicho lo que ya todos habéis escuchado. Vamos a ver lo que dice este obispo. La aparición sigue siendo aprobada oficialmente por el ordinario del lugar, por el obispo. El obispo emérito, J.M. Punt de Haarlem, Ámsterdam, responde a la solicitud de aclaración sobre las apariciones de Ámsterdam en respuesta a las preguntas del clero y de los fieles a nivel internacional, porque esto ha tenido un ámbito internacional, se ha suscitado pues, un revuelo. El obispo Joseph Maria Punt, obispo emérito de la diócesis de Haarlem, Ámsterdam, ofrece una breve historia y una aclaración de la posición de la Iglesia con respecto a las apariciones de la Señora de todas las naciones o de todos los pueblos. En su carta, el obispo también explica la declaración de 1974 de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe. Vamos a escucharle, por tanto, este obispo y veréis cómo rebate totalmente, en contradicción con lo que había expuesto anteriormente este tal Luis Santa María. La Señora de todas las naciones y la Iglesia. Debido a muchas solicitudes, le pedimos al obispo emérito Joseph Punt que hiciera un breve resumen del desarrollo de la posición de la Iglesia con respecto a las apariciones de la Santísima Virgen María como la Señora de todos los pueblos. Ámsterdam, 1945-1959. La Iglesia y la Señora de todas las naciones tienen una larga historia común, tanto a nivel diocesano como a nivel de la Iglesia universal. Comenzó hace más de 70 años. Como la mayoría de mis predecesores, también conocía muy bien al visionario, en este caso, a la vidente. Ella era totalmente confiable y muy realista. Todas sus visiones ocurrieron en presencia de otros y fueron registradas por otros. Como obispo, tenemos el deber de probar los espíritus, de separar el trigo de la paja, pero también de retener lo bueno. No puedo describir 70 años de historia en detalle, pero intentaré explicar las etapas centrales de este desarrollo. En 1956, el primer obispo local, Johannes Huybers, permitió la veneración privada del título, la imagen y la oración de la Señora de todas las naciones o de todos los pueblos, pero prohibió la veneración pública. Esto se basó en el consejo de una comisión diocesana que aún no pudo establecer un origen sobrenatural. Además de eso, las apariciones aún continuaban. En 1957, Roma confirmó la medida disciplinaria del obispo, añadiendo que no descartaba que se presentaran nuevas informaciones en el futuro. Después de su retiro, 1960, el obispo Huybers se convenció cada vez más de la autenticidad de las apariciones, ojo, como se manifiesta en cartas a su sucesor y a Roma,
así como en otros testimonios documentados. En 1967, el entonces obispo de Haarlem, Theodorus Swartz, a pedido de muchos fieles y en consulta con la Congregación para la Doctrina de la Fe, decidió reabrir el caso. Una nueva comisión diocesana no pudo sacar una conclusión clara, pero tendió a atribuir un origen natural a los hechos. Sin embargo, recomendó la concesión del permiso para la devoción pública. En 1974, la Congregación para la Doctrina de la Fe no afirmó que las apariciones fueran falsas. Ojo a este punto importantísimo. No afirmó, ya en 1974, la Congregación para la Doctrina de la Fe no afirmó que las apariciones fueran falsas, pero sí especificó que aún existía la posición de non constant de sobrenaturalitate, y en una publicación oficial confirmó la prohibición de la veneración pública a partir de 1956 por parte del obispo Huibers. En 1973 ocurrió un desarrollo inesperado. Las hermanas de un convento de adoración eucarística en Akita, Japón, habían encargado una estatua de madera con la imagen de la Señora de todos los pueblos y rezaban diariamente la oración de Ámsterdam. En julio de 1973, la hermana Agnesa Sagawa escuchó una hermosa voz proveniente de la estatua de la Señora de todos los pueblos, dando mensajes. Además, ocurrieron curaciones, lágrimas, la imagen de la Virgen tuvo hasta 101 lacrimaciones, y otros eventos milagrosos en la estatua 5 veces en presencia del propio obispo. O sea, no es ninguna tontería lo que pasó en Akita, unas apariciones que fueron aprobadas finalmente por la Iglesia. Después de una extensa investigación científica por parte de la Universidad de Akita, el obispo local, John Sohiro Ito, el 22 de abril de 1984 aprobó el carácter sobrenatural de los acontecimientos. Hizo una peregrinación a Ámsterdam y poco antes de su muerte escribió una carta, 28 de febrero de 1989, al obispo de Haarlem en la que confirma que había aprobado los hechos relacionados con la estatua de la Señora de todos los pueblos o de todas las naciones en Akita, como consistente en un origen sobrenatural. También existe una profunda relación de la Señora de todos los pueblos con la Sagrada Eucaristía tanto en Akita como en Ámsterdam. En 1984, Roma modificó su posición con respecto a Ámsterdam. La Congregación para la Doctrina de la Fe aconseja al entonces obispo local, Henricus Bomers, que considere hacer una distinción entre el título y las apariciones, expresando que la congregación estaba inclinada a reconocer el título. En los años siguientes existe una correspondencia permanente entre el obispo local y la congregación sobre la posibilidad y la realidad de tal distinción. El 6 de abril de 1990 la congregación declara por escrito que el propio obispo de Haarlem debería juzgar la conveniencia de esta política. En 1995 Roma permite la veneración del público. Ya empezamos a ver signos de permisión, de signos a favor, positivos. 1995 Roma permite la veneración del público. En ese año fui nombrado obispo auxiliar de Haarlem. En mi visita de presentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, octubre de 1995, el prefecto cardenal Joseph Ratzinger planteó el tema de la devoción a la Señora de todos los pueblos y me pidió mi opinión sobre este tema. Ya vemos aquí el actual Papa Benedicto XVI como ya estaba muy metido en todos estos temas, los conocía, los seguía a fondo, muy directamente. Y le planteó, como digo, el tema, dice este obispo, que le planteó el tema de la devoción a la Señora de todas las naciones y me pidió mi opinión sobre este tema. Respondí que estaba a favor de permitir la devoción pública, sin emitir aún un juicio sobre la autenticidad, pero a la espera de nuevos desarrollos. El prefecto dio permiso a esta política. El 31 de mayo de 1996, el obispo Bomers, junto conmigo como su obispo auxiliar, emitió un decreto en el que permitimos la veneración pública de la Señora de todas las naciones o de todos los pueblos y dejamos la cuestión de la autenticidad a la conciencia de los fieles. O sea, se quedó abierta. La devoción se extendió bruscamente. En 2002, en mi continua responsabilidad como nuevo obispo de Haarlem, tuve que tomar una posición sobre las apariciones de Ámsterdam. Y ahí se tuvo que definir. Ya desde hace varios años me enfrenté a muchas solicitudes de obispos y fieles para dar claridad sobre la autenticidad y también a la luz de la aprobación de Akita. Les pedí a algunos teólogos y psicólogos que volvieran a estudiar todo el material disponible.
Siguiendo su consejo positivo y en mi responsabilidad como obispo local, aprobé las apariciones como en esencia consistentes en un origen sobrenatural. Aprobó las apariciones. Y él dice, entre comillas, en esencia consistentes en un origen sobrenatural. En una carta pastoral agregué que la aprobación no implica garantía en cada palabra o imagen porque la influencia del factor humano permanece siempre. También recordé que la revelación privada, aunque se reconozca como auténtica, no ata a la conciencia de los fieles. En 2005, Roma requirió un pequeño cambio en la oración. La última frase de la oración decía que la Señora de todas las naciones, o de todos los pueblos, que una vez era María, sea nuestra abogada. Amén. Por supuesto, la Santísima Virgen conserva el nombre de María. El nombre se usa en todos los mensajes. De hecho, Nuestra Señora se presenta con las palabras: yo soy la Señora, María, Madre de todos los pueblos. Lo que se quiere decir es que esta humilde joven, María de Nazaret, fue elegida y elevada por el Señor para convertirse, como la llama San Juan Pablo II, bajo los títulos la Madre de toda la humanidad y la Madre de toda la humanidad, o de todos los pueblos. Pero para evitar malentendidos y en obediencia se cambió la cláusula. Ahora, la forma más actual de la cláusula dice la Santísima Virgen María. La devoción se ha extendido por todo el mundo y actualmente es apoyada por cientos de obispos y cardenales. La oración está traducida a casi todos los idiomas del mundo. La primera oración de la oración dice así, la primera frase de la oración dice: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra, con especial énfasis en el ahora. Nuestro mundo necesita al Espíritu Santo ahora más que nunca. Si honramos a María con toda la grandeza que el Señor le ha concedido, entonces ella podrá ejecutar plenamente su poder maternal sobre el corazón de su Hijo y obtener para nosotros un nuevo descenso del Espíritu Santo sobre nuestro mundo herido. Esta es la esencia de esta devoción, esa es. ¿Hay acaso alguien que no esté de acuerdo con eso? ¿Que este mundo está muy mal, está muy herido y necesita como una sacudida del Espíritu Santo? ¿Acaso no es obvio eso? ¿Acaso no es obvio que sin el Espíritu Santo es imposible creer? ¿La gente no tiene fe ya hoy en día? Por eso, millones de personas están rezando el rosario y esta oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. En el Día de Oración de la Señora de todas las Naciones en Alemania, 2019, nos alegró recibir un mensaje de saludo y bendición en nombre del Papa Francisco. Bueno, esto ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Joseph Marianus Punt, obispo emérito de Haarlem, Ámsterdam, 15 de septiembre de 2020. Pues sería bueno que Francisco Bergoglio, si saluda, pues sea más coherente, porque le saluda a este señor y dice saludo y bendición. Sin embargo, es un señor que antes se ha burlado del quinto dogma mariano. 12 de diciembre, año 2019, durante una homilía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de México, de Guadalupe, pues ya escuchamos lo que dijo, que eran unas tonteras esto de los dogmas marianos, refiriéndose al posible quinto dogma mariano. Bueno, pues como digo, lo firma Joseph Marianus Punt, obispo emérito de Haarlem, Ámsterdam, el 15 de septiembre de 2020. Y os dejaré la fuente de esta carta para el que la quiera leer en inglés. También lo puede encontrar la traducción. Bueno, pues ya ven, totalmente diferente la claridad de este obispo emérito, que él fue quien aprobó esta aparición, y a lo que están diciendo en fuentes cercanas al Vaticano de Bergoglio, entre otros Luis Santamaría, diciendo pues eso, que el Vaticano rechace de nuevo las apariciones de la Señora de todos los pueblos, como si lo hubiera rechazado alguna vez. Eso es falso, eso es mentira. Dos opiniones que he recabado al respecto. Me dice uno: pues este tal Luis Santamaría o miente o está mal informado, ambas cosas en cualquier caso son graves. No se puede hablar de un tema desconociendo lo esencial, eso es incompetencia y encima confunde a los lectores, y si está mintiendo deliberadamente, entonces eso ya sería gravísimo. O sea, si es ignorancia está mal, pero si está mintiendo deliberadamente, gravísimo, porque ¿cómo puede titular el Vaticano rechaza de nuevo las apariciones de la Señora de todos los pueblos? Otra cosa sería que hubiera un malentendido o lo que sea, y que dijera que el Vaticano ahora dice que no, pero si ya está aprobada.
está aprobada. Lo ha dejado muy claro el obispo emérito con la carta que os he leído. Y otra opinión que me dicen: lo del obispo de Ámsterdam es muy claro y de impecable precisión cronológica. Lo que ahí se dice entra en flagrante contradicción con el artículo de Luis Santamaría. Otro ejemplo, por tanto, de confusión. Vemos que se agitan las aguas para que parezcan turbias, que, entre comillas, casualidad, que Nuestra Señora de todos los pueblos nos advirtiera en Akita precisamente sobre esa confusión que iba a llegar y que estamos absolutamente en plena vorágine de esa confusión. Bueno, pues terminamos este vídeo, como lo hacemos siempre, con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, ya que la Virgen pide que la hagamos todos los días. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.